La alma de Barcelona no ve a nadie. He recuperado la pantalla. Pero si nos escucha, hermana. Sí, todos se A ver, escuchan. la pantalla. Sí, y lo veo. Ah, bueno, Os está bien. veo. No sé si tengo el micrófono. Mano Mario, Listo. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos. Hola. Vamos a pedirle al hermano John Nilsson que levantó la mano. Por favor, hermano, si puede orar para dar el comienzo del estudio. Sí, hermano, solo quería pedir oración, era por un nuevo nacimiento que hubo ayer aquí. Bueno, hermano, oremos. Ujú. Dios Padre bueno, Padre bendito y amado, en este momento, una vez más, Señor, le damos las gracias, junto con los hermanos aquí reunidos por esta plataforma. Una vez más, le agradecemos todos en esta plataforma unidos en una misma mente, en un mismo sentir. Sea usted siempre en cada uno de nosotros. Padre bendito, estamos muy agradecidos por todas las bendiciones que nos da cada día, principalmente en lo que requiere a lo espiritual para nuestra salvación. Gracias, bendito Dios. Asimismo, también te pedimos por este servicio que se lleva a cabo todos los domingos a esta hora, que sea siempre usted dando la oportunidad y proveyendo todos los medios necesarios para siempre llevar este gran trabajo que es de mucho edificación y de mucho beneficio, principal para nosotros que estamos en diferentes países y somos somos muy edificados con estos hermanos que cada día pues nos traen buenos estudios para nuestro crecimiento espiritual. Gracias a los hermanos que componen esta plataforma, bendícele grandemente también y que siempre le provea, Señor. También igualmente a sus familias. También, Señor, te pedimos por el nuevo nacimiento que hubo ayer aquí en Barquisimeto, Estado Lara. Te pedimos por la nueva hermana Daisy, Señor, que sea usted en su vida y que sea siempre ella presta para seguir luchando por su salvación y que pueda entender plenamente la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, y que también lo que les vayan a hablar espiritualmente sea conforme a las escrituras para que ella sea edificada, ya que no sabe leer y no sabe escribir, pero usted conoce su corazón y que todas las personas y los hermanos que le vayan a hablar, pues sean conforme a la voluntad de Dios. También, Señor, por todos los enfermos, te pedimos por ellos para que sea usted supliendo todas sus necesidades, fortaleciéndole su vida espiritual, su vida física. Señor, una vez más en este momento, junto con los hermanos, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano John. Bien, vamos a dar inicio. Bienvenida a la hermana Tairí también. Tiempo sin verla, Dios le bendiga. Vamos a compartir pantalla. Mano Mario, le dejé un mensaje en el chat. Déjeme leerlo. Ok, está bien, hermano, gracias. Bien, hoy vamos a hablar de la muerte espiritual, los pasos que llevan a la muerte espiritual. Ok, perfecto. Entonces, pasos que conducen a la muerte espiritual exactamente. Esto, pues, déjeme darle entrada aquí a Rigoberto. Santiago nos habla de unos pasos que se dan que conducen finalmente a la muerte. Pues. Ahora, ¿cómo se puede estar muerto si estamos vivos físicamente? Porque la palabra nos enseña que la muerte
física no es la única muerte que existe, también existe la muerte espiritual, que ya nosotros todos la conocemos y hemos oído de ella y hemos estudiado, e inclusive hemos enseñado bastante. Sin embargo, debemos entender que así como se observa y se muestra que la humanidad que no ha obedecido a Dios está en muerte espiritual, está muerta espiritualmente, de la misma manera nosotros debemos tener cuidado porque una vez que hemos obedecido la fe, el cristiano puede llegar otra vez a estar puede estar otra vez en una condición de muerte espiritual. Y esto es lo que advierte Santiago en su carta, de que podemos llegar otra vez a estar en esa condición. Nosotros pues antes estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, como nos dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, realmente la muerte es la separación de Dios, la muerte espiritual, la separación de Dios por causa del pecado. Y eso es lo que debemos entender, hermano. El pecado realmente es un enemigo que debemos cuidar, que debemos evitar, que debemos comprender que realmente es lo que nos separa de Dios. O sea, el pecado separa al hombre de Dios y mientras éste se mantenga en esta situación, pecando continuamente sin arrepentirse, pues está muerto espiritualmente, como están todas las personas que no han obedecido o siguen doctrinas erradas. Entonces, el punto es que Dios nos da mucho tiempo, es misericordioso, paciente para con sus hijos, pero la palabra nos muestra que hubieron cristianos que estaban en una mala condición, inclusive iglesias completas que estaban en una mala situación delante de Cristo. Entonces, antes nosotros andábamos pues en nuestros delitos y pecados. Colosenses 2:11-13 dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces, al echar, o sea, echar significa sacarlo, pues, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Entonces, cuando nosotros oímos el Evangelio, lo creímos, lo obedecimos y decidimos bautizarnos, pues en ese momento nosotros fuimos resucitados espiritualmente. Sin embargo, debemos mantenernos en esa condición de fidelidad, pues, porque la palabra nos advierte en muchas partes de que el cristiano puede volver a estar muerto espiritualmente. Entonces, y el Santiago nos permite ver cómo es que es ese proceso de una manera muy simple, a través de una ilustración, nos muestra muy simple cómo es que se llega otra vez a la muerte espiritual. El que ha vuelto a la vida espiritual por el perdón de sus pecados puede dar pasos o tomar un camino que lo vuelva a separar de Dios, volviendo a estar muerto espiritualmente. A esto se le llama 2 veces muertos, porque estuvieron muertos, vivieron y volvieron a morir espiritualmente. Santiago 1 del 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, y aquí pone la responsabilidad sobre cada cristiano, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte.
El pecado es el gran enemigo del pueblo de Dios. El pecado es el gran enemigo del cristiano, porque el pecado es el que nos separa de Dios, hermano. El diablo es un enemigo también formidable que tenemos, pero el diablo no nos puede obligar a pecar. El diablo lo que puede es engañarnos, seducirnos, ponernos trampas, hacernos tropezar, pero quienes deciden si pecan o no pecan es cada individuo, cada persona. Especialmente en este contexto estamos hablando de los cristianos. Entonces, ¿qué sucede cuando se comete el pecado, como nos está diciendo aquí Santiago? Y el pecado siendo consumado, o sea, siendo ejecutado, siendo llevado a cabo, da a luz la muerte. Entonces, el pecado es el que nos separa de Dios, hermano. Y eso debemos entenderlo, porque el pecado crea una pared entre Dios y el hombre. El pecado conduce a la condenación eterna. El pecado conduce a la separación del hombre con Dios. Entonces, Santiago nos resume de una manera muy sencilla esto, pues, cuando dice que da a luz la muerte. Y cuando da a luz la muerte, pues lo está relacionando con toda la actividad de parto que tiene una mujer, pues, porque está hablando en esa condición, pues, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Notemos acá, hermanos, que Santiago no culpa al diablo. Aunque él es el tentador, el diablo es el tentador, él lo describe, lo que describe dice y muestra que el problema viene del interior de cada persona. De su interior surge lo que lo impulsa a pecar. Satanás solo estimula lo que existe en cada hombre para inducirlo a pecar. Pues entonces, ¿qué hace Satanás, hermano? Pues Satanás lo que hace es observar y ver cuáles son nuestras debilidades, por cuál parte fallamos nosotros. Algunos por el chisme, otros porque les gusta la murmuración, otros porque son iracundos, otros porque son soberbios, otros quieren el reconocimiento del mundo y la vanagloria de la vida, otros son groseros, otros son fornicarios o son fornicarias, y básicamente pues el diablo lo que hace es estimular al hombre, al cristiano, para que vuelva otra vez a caer por ese lado. Entonces, ¿qué es la tentación? Vamos a ver un poquito esto. La palabra tentación pues se refiere básicamente poner a prueba o ser probado, ¿no? Pero en el contexto bíblico con propósitos negativos, o sea, el ser probado o ponerlo a prueba no es el, el caso como Dios permite las pruebas para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. La tentación tiene que ver con el propósito. Ok, la tentación tiene que ver con una prueba, pero esa prueba lo que está tratando es de llevar a que la persona caiga, peque y de esa manera fallarle a Dios. Eso es lo que es ser tentado en este contexto. Entonces, examinar mediante la prueba a alguien para evaluar su carácter, su fe, su fortaleza espiritual. Pero cuando se habla de tentación, estamos hablando ya de un sentido negativo y es llevarlo a que falle, a que cometa un error, a que haga algo indebido. Y ese es el propósito de la tentación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, cuando dice, cuando haya resistido la prueba, ¿resistir a qué? Pues porque la prueba... Pacho, venga. La prueba sí o sí la va a pasar, o sea, la tiene que sufrir, la tiene que experimentar. Pero ¿qué significa resistir la prueba? Resistir la prueba es no caer en la tentación de fallar, de pecar. Entonces, al cristiano, ¿ok?, que soporta la tentación y resiste la prueba,
pues dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La Biblia de las Américas dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, Dios no puede ser tentado, como nos dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, la tentación no viene de Dios. O sea, la prueba para hacernos pecar y llevarnos a hacer algo malo, no proviene de Dios, hermano. Dios no tienta a nadie. Dios no provoca a las personas a hacer lo malo. Entonces, las tentaciones no vienen de Dios. Algunas pues provienen del diablo, el diablo es el tentador, otras provienen del mismo mundo, hermanos. Hoy hay muchas personas, costumbres, modas que sencillamente tientan a las personas a hacer lo malo. Y otras vienen de nuestras propias carnalidades, porque a veces nosotros mismos generamos la tentación porque queremos, desde nuestro interior queremos satisfacer a nuestro viejo hombre. Entonces, las tentaciones son pruebas que conducen a hacer lo malo, al mal, al pecado, a la desobediencia. Y en eso debemos tener cuidado. Dios permite que seamos probados y esa es la gran verdad que tenemos que mantener siempre. No podemos descuidarnos porque cuando nos vengan las situaciones malas, las pruebas difíciles, entonces algunos caen porque piensan que Dios no los va a hacer pasar por eso o no va a permitir que pasen por pruebas. Entonces, ¿y por qué Dios permite que seamos pasados por pruebas? Porque es una manera de fortalecer nuestra fe y también una manera de ayudarnos a vencer nuestra propia carnalidad. Pero Dios no nos tienta ni nos induce al mal, a hacer lo malo. En primera de Pedro 1, del 5 al 7 dice que sois guardados por el poder de Dios. Entonces, primero vemos que Dios nos guarda mediante su poder, mediante su palabra, mediante la fe y todo lo que Él haga además, porque sabemos que Dios no está cruzado de brazos. Dice, ¿para qué nos protege? Para alcanzar la salvación. Ese es el propósito principal de Dios. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Y lo primero que Él usa, el fundamento, el pivote bajo el cual nosotros podemos resistir la tentación y alcanzar la salvación es la palabra del Señor. Entonces dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí nos muestra que es necesario, pero alguien determina si es necesario que nosotros pasemos por prueba o no, y ese es Dios. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, no en una prueba, sino en diversas pruebas diferentes, para que sometida a prueba vuestra fe, y ese es el propósito, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada de qué manera, no apartados de Dios, no decaídos, no derrotados, sino que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el diablo es el tentador, es quien estudia nuestras debilidades para luego tentarnos. Su objetivo es hacernos caer en el pecado, pues, y separarnos de Dios. No busca nuestro bien el diablo, como es el caso de Dios. Cuando Dios nos hace pasar por prueba a nosotros y no por tentaciones, Dios lo que está buscando es que fluya, salga, aflore lo mejor de nosotros desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, Jesús fue llevado al desierto por el propio Espíritu Santo. ¿Y para qué lo llevó? Para que Satanás lo tentara. O sea, vemos acá cómo el que tienta es el diablo, pero Dios permite las pruebas. Dios permitió que esto pasara. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y aquí explica por qué el Espíritu estaba llevando a Jesús al desierto, para ser tentado por el diablo. El diablo nos puede tentar, nos puede poner a prueba,
pero no nos puede obligar, hermanos, a pecar. No nos puede obligar a caer en la tentación ni a pecar. El cristiano que cede a la tentación y peca lo hace bajo su propia responsabilidad. ¿Eh? Entonces, una de las cosas que notamos acá es que nos habla de concupiscencia. O sea, Santiago habla de que las concupiscencias son como el centro, la razón por la cual se llega al pecado. Y eso, pues, la concupiscencia es el deseo de satisfacer y de darle satisfacción, pues vuelve la redundancia, a los deseos de la carne. Es deseos a pecar, pues, propiamente. Entonces, concupiscencia es el deseo a hacer lo incorrecto o de hacer lo incorrecto, a satisfacer los deseos de nuestra carne, de nuestros ojos, los deseos que surgen de nuestro corazón, en este caso, a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, aquello que no nos conviene. Entonces, esa concupiscencia, ¿dónde está ubicada, hermanos? En nosotros, en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, nos dice Santiago, que somos atraídos por nuestros propios deseos carnales. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado, y dice, cuando de su propia concupiscencia, o sea, ese deseo que tenemos de satisfacer la carne, ¿qué hace ese deseo? Pues nos atrae y nos seduce a pecar, hermano. El deseo a satisfacer la carne, las concupiscencias, hace que sea atraído y el hombre y la mujer de Dios sean atraídos y seducidos a cometer el pecado, a hacer el pecado. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, fornicación, chisme, codicia, pereza, lujuria, lascivia, mentira, engaño, palabras corrompidas, enemistades, homosexualismo. Todo eso, hermanos, sale de nuestro interior. Todo eso sale de nuestro interior. Entonces, debemos entender que el primer punto de partida para conducirnos a la muerte espiritual es el hecho de que le demos rienda suelta a los deseos de la carne que podamos tener. Y cuando nosotros estamos dispuestos a satisfacer los deseos de la carne, ahí aparece la tentación. Nos llega facilito la tentación porque el diablo está pendiente de nosotros. Entonces, en la Biblia de las Américas dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces viene de nosotros, hermano. Fíjense que habla atraído y seducido como la relación de un hombre y una mujer, que una mujer puede atraer y seducir a un hombre, o al revés, un hombre puede atraer y seducir a una mujer. Y cuando lo atrae y lo seduce, ¿con qué propósito es? Pues hacer cosas que desde el punto de vista bíblico, pues solamente se pueden hacer en el matrimonio. Pues. Entonces, la concupiscencia, hermanos, nos atraen y nos seducen al pecado. Por ejemplo, Pablo, hablando de las razones por las que las personas del pasado hicieron obras aberrantes, entregaron sus cuerpos a la inmoralidad. Dice en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, esa inmundicia, hermanos, dice, los entregó a la inmundicia. Esa inmundicia surge de la concupiscencia en los corazones de los hombres. Y aquí estamos hablando, en este caso de Santiago, de los cristianos, y debemos tener cuidado. Entonces, hay algo en nosotros, hermanos, que si no lo aprendemos a controlar, si no aprendemos a dominarlo, si no aprendemos cómo mantenerlo a raya con la palabra del Señor, eso nos va a seducir a que pequemos.
Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón es que sale esto, hermano. No provienen de Dios las concupiscencias. De allí no vienen las concupiscencias, hermano. De hecho, surgen y están en nosotros, pues. Porque eso es lo que está diciendo Cristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, nuestras concupiscencias no provienen de Dios, hermano. Entonces, ¿de dónde proviene? Del mundo, de lo que hemos aprendido en el mundo, de lo que nos obliga el mundo a hacer o lo que nos obliga el mundo a tolerar. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, pues. Y ese es el gran peligro que nosotros tenemos que evitar. Porque hoy en día se ve y se nota que en la hermandad se tiende a amar mucho al mundo. Y también las cosas que están en el mundo. Entonces, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, primero los deseos de la carne, que es de donde surgen esas concupiscencias, los deseos de los ojos también, que es aquello que nos estimula a mirar y a ver lo que no nos conviene, y la vanagloria de la vida es el estímulo al ego, a la soberbia, al orgullo, a las ganas de ser reconocido y vanagloriado por el mundo. Dice que no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, estos tres aspectos que se nombran acá, hermanos, nos pueden llevar a cometer muchos tipos de pecados. Entonces, los malos deseos, las concupiscencias, aquellos deseos de hacer cosas que no nos convienen y que tampoco son correctas delante de Dios, son los que a veces nos estimulan a nosotros a buscar la tentación. Porque el hombre o la mujer, pues puede estar resistiéndose a no caer. Pero si cada momento que puede se acerca a la tentación, pues en algún momento va a ser mordido por la tentación, va a ser absorbido por la tentación y va a caer. Entonces, ¿qué hace la concupiscencia? Pues nos atrae el mal, hermanos. Nuestro deseo carnal termina seduciéndonos y nos engañamos nosotros mismos. Eso es lo que hace, pues. Termina seduciéndonos y nos lleva a hacer lo incorrecto, pues. Entonces, ¿qué es seducir, hermanos? Es entrampar o permitir ser engañados por los deseos mundanos, caer en el engaño del pecado. El diablo es experto en el arte de la seducción. Él es experto engañando, pero él también es experto seduciendo, hermano. Él sedujo a Eva, pues, y ha seducido a muchos cristianos que después que habían conocido y habían comenzado ese camino de salvación, terminaron otra vez en un mal punto. Entonces la Biblia de las Américas nos dice en 2 Corintios 11:3, porque temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. O como dice la Reina Valera, de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente es astuta para engañar, pero también para seducir, porque la seducción es el arte donde se entrampa, donde se le coloca una trampa a alguien
para que caiga en sus encantos, en sus redes, en sus planes. Entonces nuestro deseo carnal termina seduciéndonos y nos engañamos a nosotros mismos, porque resulta que como cristianos ya sabemos que tenemos una lucha contra la carne, pero terminamos complaciéndonos, terminamos haciendo lo que no nos conviene. Entonces ahí se comienza a llenar de mentiras el corazón, se busca callar la conciencia porque tenemos que, cuando el cristiano hace lo malo, él necesita desesperadamente neutralizar a su conciencia. ¿Sí? Entonces se llega a pensar que Dios es muy bueno, él no se va a molestar porque haga esto o aquello, no le desechará por lo que esté haciendo lo malo, porque es misericordioso, perdonador, y sin percatarse, pues está atrapado por la tentación, porque está suponiendo que Dios va a dejar a pasar eso, pero que Él lo puede cumplir y puede satisfacer los deseos de su carne tranquilamente. Entonces, Hebreos 3 del 12 al 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces nos dice, mirad, hermanos, observen, pongan atención, porque del corazón salen las cosas. Y un corazón malo de incredulidad es peligrosísimo espiritualmente para el cristiano. Más bien nos dice que nos exhortemos los unos a los otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, una vez que nuestro deseo carnal no seduce, o sea, ya nos atrajo a él el pecado, ya, o mejor dicho, ya nosotros nos seducimos y nos hemos acercado al pecado. Entonces resulta que ya el pecado ha sido concebido en nuestra mente, ya estamos allí prestos a cualquier momento satisfacer y cumplir el pecado. Entonces el pecado fue concebido, engendrado en la mente del cristiano. La semilla del pecado está allí sembrada porque le dio cabida, porque permitió que penetrara su mente. Pues. Si Eva tal vez hubiese evitado seguir escuchando a Satanás, no hubiese tal vez cometido el pecado, pero ella se quedó ahí escuchando a Satanás. Entonces, cuando ya la conciencia se ha callado, cuando ya la semilla de la duda se ha sembrado, pues no hay impedimento que estorbe para satisfacer a la carne. La palabra de Dios fue silenciada porque ya nuestro corazón ya se cerró, ya nuestra conciencia la callamos y ya no hay nada que vaya a impedir que cumplamos el pecado. Dejamos de creer en lo que dice la palabra, algunos, sea momentánea o permanentemente, y se termina imponiendo los razonamientos propios. Entonces ya el pecado ha sido concebido en nuestra mente, o sea, ya tenemos luz verde, hermano, ya nuestra conciencia ya la tenemos silenciada, ya hemos justificado, hemos dicho porque sí lo podemos hacer y ya tenemos el camino abierto para pecar. El pecado ha atrapado al cristiano en su interior y el diablo ha obtenido una victoria parcial. ¿Por qué parcial? Porque mientras el hombre esté ahí cavilando en cumplir o satisfacer su carne, pero no peca, pues el diablo no ha logrado derribarlo completamente. Pero en el momento que peca, ya la victoria del diablo es definitiva. Entonces debemos tener cuidado. En este punto, pues ya el que ha permitido que el pecado, el deseo de satisfacer el pecado esté en su mente, ya en su corazón, pues ya está decidido a pecar, pues ya no hay nada. Todas esas barreras que había, que si advertencias, pues ya no le hacen nada.
Ya no importa las consecuencias, solo quiere dar rienda suelta a satisfacer su deseo. Entonces, por eso es descrito como el acto de concebir de la mujer. Cuando estaba embarazada, ¿qué pasa con la mujer que está embarazada? Solo espera el momento en que dará a luz su hijo y estará gozosa a pesar del dolor, del sufrimiento. Entonces, por eso es descrito de esta manera, porque una vez que ya es engendrado el pecado en nuestra mente, lo único que falta es que llevemos a ejecución ese pecado. Y cuando se lleva a ejecución, entonces el otro paso que nos dice la palabra que nos está diciendo el libro de Santiago. Entonces, ¿qué pasa? El pecado ha sido engendrado en la persona porque ya está dispuesta a pecar. Le fue dando entrada poco a poco a las cosas hasta que ya está dispuesto a cumplir, a satisfacer su carne. Solo se espera el momento en que dé a luz el pecado, esto es, la oportunidad para cometerlo y satisfacer sus deseos. Santiago 1:15, entonces, la concupiscencia después que ha concebido, ¿ok? Esos deseos carnales que hicieron, engendraron, hermanos, el deseo de practicar el pecado. Da a luz el pecado y el pecado consumado da a luz la muerte. La Nueva Versión Internacional lo dice así: luego, cuando el deseo ha concebido, ¿verdad? O sea, engendró el pecado, está todavía el pecado en el interior, no ha salido a flote, no se ha accionado y se engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, o sea, que ha sido dado a luz, pues trae que la muerte, y no es la muerte física, sino la muerte espiritual. Entonces, el pecado al ser consumado da a luz la muerte espiritual. Entonces, notemos que todo arranca desde nuestras concupiscencias. Dice que no podemos, debemos entender que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Y de allí, pues, se va desarrollando todo el proceso hasta que finalmente ya el cristiano ha decidido pecar aunque sepa que no está bien. Entonces el pecado al ser consumado da a luz la muerte espiritual. Al cristiano cometer el pecado desobedece la voluntad de Dios, sus acciones lo hacen separarse de Dios, perder la comunión con Dios, y eso es lo que es la muerte espiritual. Que el cristiano podemos estar muertos espiritualmente, sí, hermano, podemos llegar a esa situación. Pero mientras nos mantengamos firmes, luchando, evitando lo malo, pues el diablo no nos puede hacer tropezar tan fácilmente. Y nosotros estamos controlando nuestros deseos carnales a ese viejo hombre. Pero eso depende mucho de nosotros. Primera de Juan 1, del 5 al 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y lo anunciamos. Dios es luz, hermanos. Dios no tiene comunión con las tinieblas y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, Dios no tiene comunión con el pecado, hermano. Y como no tiene comunión con el pecado, entonces debemos cuidarnos de no estar practicando el pecado, haciendo lo malo y fallándole a Dios constantemente. Debemos esforzarnos. Porque el pecado nos separa de Dios. En 1 Juan 2, del 3 al 4 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque ella no tiene comunión con Dios. Porque no guarda sus mandamientos. Es desobediente. Y dice, el que yo le conozco, o sea, yo sé quién es,
Yo sé, yo tengo relación con Dios porque yo soy su hijo, pero no guarda sus mandamientos, pues dice Juan que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos cristianos, hermanos, siguen adelante mientras practican el pecado? ¿Cuántos cristianos están en condenación, pero piensan que no están en condenación? ¿Cuántos cristianos ya no son de Dios, sino están nuevamente bajo la potestad del diablo y no se han dado cuenta? Entonces debemos tener cuidado porque una vez que ya aceptamos la idea del pecado en nuestra mente, ya lo que falta es cumplirlo, ejecutarlo. Nos dice segunda de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿cuántos cristianos ya no son de Dios si no están nuevamente bajo la potestad del diablo? No lo sabemos. Pero aquí por lo menos Juan nos dice que el que se extravía está en esa condición porque no tiene a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Creemos que tenemos a Dios, pero no es así. ¿Por qué? Porque el pecado se ha consumado. El pecado ha dado a luz. El pecado ha salido a la luz porque ya le dimos cabida en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso es que debemos luchar por no darle cabida a pensamientos pecaminosos, a obras que van en contra de la palabra. Más bien debemos pues, limpiarnos de toda contaminación cuando vienen esas ideas a nuestra mente, porque entre más la pensemos y más la meditemos, pues más rápido nos va a alcanzar. Efesios 5, del 3 al 14 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces dice, nadie os engañe por palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces dice, no seáis pues partícipes con ellos, no practiquen los pecados de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿verdad? Estábamos en el mundo haciendo los deseos de nuestra carne y los deseos de Satanás, mas ahora soy luz en el Señor. Entonces dice, andad como hijos de luz. Entonces debemos andar como hijos de luz. Pero para andar como hijos de luz, no debemos permitir que el pecado llegue ni siquiera a ser engendrado en nuestra mente. Porque ya hay el paso siguiente es pues sencillamente ejecutar el pecado. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, no practiquen el pecado, las cosas que ellos hacen, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién es este que se le está diciendo que se despierte? Despiértate tú que duermes. Pues está hablando a los cristianos, porque podemos llegar a estar adormecidos espiritualmente. Ya podemos también inclusive llegar a estar muertos espiritualmente. Entonces por eso dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, para que no sigamos viviendo y haciendo lo que hacen los otros gentiles, pues,
Entonces, es importante, hermanos, que comprendamos que el resultado final, que es la muerte espiritual, viene de ejecutar el pecado, obrar el pecado. Pero para llegar hasta el pecado, hermanos, hay un proceso interno en nosotros que surge de la concupiscencia de nuestra carne. Cuando nosotros pecamos, a no ser que sea por un descuido, algo precipitado, me pasó algo, me exalté en algún momento, generalmente no es este proceso. Pero cuando ya nosotros venimos dándole vuelta a las cosas y empezamos a justificarla, rechazarla, justificarla, llega un momento en que vamos a dar como cierto y como asentado que no es pecado y que se puede hacer. Y cuando nos engañemos, entonces ya estamos en muerte espiritual, porque estamos practicando el pecado, estamos haciendo lo que no es correcto. Para concluir, hermanos, nuestros deseos mundanos nos impulsarán a pecar, pero no debemos darle cabida, no debemos darles rienda suelta. Cuando digo los deseos mundanos, no estoy hablando de los deseos de comer eh, o, o de hacer cosas que necesita nuestro cuerpo, nuestra vida. ¿Ok? Cuando estamos hablando, pues, de nuestros deseos mundanos, pues es aquello que nos impulsa a hacer lo malo, a pecar, a desagradar a Dios. A eso es que no debemos darle entrada ni cabida en nuestra vida. Cuando vengan a nosotros deseos y pensamientos que sabemos que nos llevarán al pecado, pues rechacémoslo. Digamos, no, no puedo. Tanto se queda uno mirando algo que llega un momento que ya lo atrae. Pues. Y debemos tener cuidado. Romanos 6 del 11 al 13 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Esa es la condición en que deberíamos estar todos ahorita. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Las concupiscencias de qué? Del cuerpo mortal. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces estamos vivos entre los muertos. Pero debemos tener cuidado, hermanos, porque estos pasos que hemos visto hoy nos pueden llevar a la condenación eterna. Y son pasos que se van dando paulatinamente y muchas veces ni nos damos cuenta de que nos hemos deslizado, como dice el libro a los Hebreos. Bien, hermanos, este es el estudio para hoy. Espero que les pueda ayudar y animar para que estemos atentos y alertas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge Figueroa. Hermano, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? Sí, hermano. Gracias más bien por esta honra. Oramos entonces. Amadísimo Padre, Santísimo Padre, a usted vamos en estos momentos para agradecerle porque nos ha permitido estos minutos de aprender la porción de su palabra, la sabiduría de su palabra, la enseñanza del hermano Mario, que nos lleva a reforzar siempre la fortaleza que debemos tener contra la concupiscencia de nuestra carnalidad para no caer en transgresión y tener una muerte espiritual. Qué importante, qué hermoso. Permita, Padre, que esto anide nuestra fe. Permita, Padre, que esto refuerce nuestra esperanza, porque en ello vamos y en ello y en usted confiamos. Gracias le damos, Padre, por permitirnos estar en esta plataforma, por estar con todos los hermanos reunidos, aprendiendo en esta hermandad, en esta hermosa hermandad, juntos todos, en el camino que usted nos ha trazado, el camino que buscamos nosotros para llegar a usted. Permita nuevamente orar por los hermanos que están mal de salud. Intervenga usted, Padre, para que ellos se puedan recuperar. Los hermanos que tienen problemas de trabajo, de economía o algún problema, sus bendiciones, Padre, y su intervención divina siempre sea su voluntad y no la nuestra, Padre, para salir nosotros siempre adelante. Gracias por todo ello, Padre, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, amén. Gracias, hermano Jorge, por la oración. Bueno, primero vamos al Facebook a ver qué noticias nos tiene el hermano Néstor por allí y después, bueno, los comentarios que podamos tener, hermano. Hermanos, buenas tardes a todos. Estuvo aquí la hermana Vanessa Vega Araya, Juliana Lamas, Dora Márquez, Daniel Plata, Osvaldo Moreno, Janet Araya, Zacarías Miranda. Y tenemos saludos aquí, el hermano, Dora Márquez dice, amén, bendiciones, saludos. Y Osvaldo Moreno dice, saludos, amados hermanos, el Señor les bendiga. Saludos de su hermano, sus oraciones por nuestra salud. Oramos por ustedes, amados en el Señor. Buena lección, hermano Mario Arellano. ¿Qué más dice? A ver, un momento, por favor. Ok, eso es todo lo que tenemos por aquí. Los invitamos, pueden volver a escuchar este mismo canal de Facebook de Néstor Sánchez, esta tremenda lección que nos trajo el hermano advirtiéndonos de que también podemos caer en el pecado y perder la salvación. Y también pueden hacerlo en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, Iglesia de Cristo PDA, y dejar sus saludos, sus impresiones acerca del tema. Eso es lo que tenemos, hermano Mario. Ok, gracias, hermano Néstor. Vamos aquí a leer los mensajes en el chat. La hermana Saidubi Tairit. Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Gracias, hermano Mario. Bendiciones. Igualmente usted, hermanita. La hermana Azul Centurión. Bienvenida, hermana. Buenas tardes, hermanos. Hermosa lección. Dios les bendiga grandemente. Saludos desde Buenos Aires. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Bien, hermanos. ¿Algún comentario, algo que quieran agregar, un aporte? Pues son bienvenidos. Hermano, es una muy buena lección porque nos advierte de que no nos confiemos. Muchas veces tenemos una falsa confianza en que ya somos cristianos y nada más va a pasar. Pero sí, puede pasar. El texto de primera de Corintio, en el capítulo 15, dice, déjeme ver el texto que es a mí me gusta mucho porque nos advierte también que podemos caer en el pecado y que por tanto vamos a perder la salvación. Dice Primera de Corintios 15, aquí lo tengo, en el versículo 1 al 4. Dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, la condición, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y retener la palabra va más allá de simplemente haberla oído, haberla creído, sino retenerla significa vivirla, practicarla. Y eso es lo que necesitamos entender todos los cristianos. ¿Por qué muchos cristianos se han ido? Han dejado la iglesia, han dejado al Señor y se han ido incluso a otros grupos, a denominaciones, ¿ya? Porque no han entendido esta gran verdad que acaba de mostrar el hermano. Hermano Mario, muchas gracias por su muy buena lección. A usted, hermano, gracias. A Dios también que nos deja su palabra para guiarnos. Bien, hermanos, hermanas, ¿quieren agregar algo, hermanos? Hermano Mario, buenas tardes. Buenas Hermana tardes a Marisa. todos, hermanos. Sí, hermanito, quería hacerle una pregunta sobre la segunda muerte. No, no es la segunda muerte, sino si muere espiritualmente un cristiano que peca, que anda en pecado, ¿no? ¿Es posible que este hermano pueda nuevamente resucitar a novedad de vida? A volverse, O sea, andar nuevamente en el camino de salvación, si se sí, arrepiente. sí, sí, claro, sí, porque ahí lo leímos en Efesios cuando dice, levántate de los muertos tú que duermes y te Exacto. alumbrará Cristo. Es un mensaje, pues un mensaje para el cristiano que ha caído, que tal vez no sabe que ha caído porque eh, eh, caer, hermana, no, no se da de inmediato, pues realmente cuando alguien termina cayendo, practicando el pecado o apartándose de los caminos del Señor es algo que es paulatino.
no se da de la noche a la mañana. Entonces, ese es el proceso, pues, o sea, que cuando ya nosotros llegamos a la muerte espiritual, es porque hemos cumplido una serie de pasos que no nos dimos cuenta que estábamos cumpliendo. Pero al estar en muertos espiritualmente, pues la palabra nos dice que podemos volvernos a levantar y te alumbrará Cristo, dice. Entonces sí es posible, hermana, restaurarse, porque lo que tenemos que entender es que Dios nos da oportunidad mientras estemos respirando en este mundo. ¿Ok? Ahora, si vamos a hacer como muchos que van a dejar las cosas para el último día antes de morir, pues lo más seguro es que no va a salvarse, porque la salvación no es algo que tenga que ver con arrepentirme en el último momento y listo. La salvación tiene que ver con algo que es una lucha, una carrera, un esfuerzo, una persistencia que tenemos que tener nosotros. Entonces, hay personas que rechazan la palabra toda su vida y después, cuando saben que el médico le dice, mira, mañana te vas a morir, en ese momento quieren obedecer la fe. Pero eso no es lo que nos muestra la palabra, eso es más bien una doctrina política. Entonces, sí hay oportunidad, hermano, de restaurarse. Siempre hay oportunidad de restaurarse. Muchas gracias, mi hermano. De nada. Hermano Mario, quiero hacer un alcance, bien. La persona, hermano, que practica el pecado, estamos entendiendo muchas veces que la práctica es casi se vuelve una constante aquí, ¿no? Lo que nos dice la palabra de Dios es que apliquemos la disciplina. Es a veces doloroso aplicar disciplina porque uno llega a amar a los hermanos, pero es necesaria, porque la disciplina permite corregir y probablemente que el hermano no vuelva a tropezar y no esté en una constante práctica del pecado. A veces es difícil, pero creo que es necesario aplicar la disciplina, hermano. Totalmente, hermano. Es que de hecho, hermano, uno de los problemas que presentan las iglesias del Señor es que se les puede acusar de falta de amor. Ahora, ¿por qué? Porque la disciplina es un acto de amor, como los hijos nuestros. Si yo veo un hijo mío que se está desviando, que anda en mal camino y yo no lo disciplino, ¿será que tengo amor como padre? Entonces, el amor nos lleva a nosotros a disciplinar. Y disciplinar a un hermano en la iglesia que está haciendo lo malo, que anda practicando el pecado, eso es parte del amor, hermano. Porque le puedo decir que las veces que hemos practicado la disciplina, la mayoría de las veces los hermanos, hay hermanos que se restauran. Hay otros que no, pues, que se apartaron y no querían, pues, o sea, uno los disciplina y se ríen, pues. Pero hay hermanos que están ahí están practicando el pecado, pero quieren seguir, pero cuando se les disciplina, corrigen. Entonces, la disciplina es necesaria en la iglesia del Señor. Gracias, hermana, de nada, hermano. Hermana Eneida o hermano Manuel, alzaron la mano. Sí, hermanos, no, para agradecerles, por saludarlos a todos. Muchas gracias, hermano Mario, por el estudio. Es un tema bien importante y bien interesante. No sé si me permite usted y los hermanos que están presentes hacer un pequeño aporte. ¿Cómo no, hermano? Sí, usted ponía el ejemplo de Eva, ¿no? Hablaba también en su estudio que la concupiscencia es la que es estimulada para provocar un pecado finalmente, según lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que usted nos está pues enseñando en el estudio. En el caso de Eva, la estimulación a su concupiscencia fue externa, ¿no? Porque fue la serpiente la que le estimuló su concupiscencia. Ella no tenía en su mente ningún tipo de deseo por ese fruto, pero la serpiente la estimuló. Entonces hubo una estimulación externa que finalmente hizo que se efectuara el pecado. Y también está el caso de Caín, en el que vemos que una vez que sucede el acontecimiento de las ofrendas, vemos allí que hay una estimulación interna a su concupiscencia que está guiada por la envidia que le empieza a sentir por su hermano.
Y cuando nosotros leemos el relato, Dios le da una advertencia. En el caso de Eva, finalmente cuando cedió, le dijo, bueno, Eva, ¿por qué cediste? Pero en el caso de Caín, Dios le hizo una advertencia. Dios le dice que no se deje, ¿verdad?, convencer o que no se deje vencer del pecado, porque ya Dios, en su sabiduría eterna, pues él ya sabía lo que él sentía en su corazón y lo que ya podía estar maquinando. Entonces, de igual manera, hoy en día el cristiano hay estímulos externos y hay otros que vienen de parte de nosotros mismos. Y pues yo veo que pues los dos son malos, sí, si bien los dos son malos, creo que vengan, el hecho de que vengan de nosotros mismos es una señal de alerta. Claro. Porque, bueno, si es externo, pues ahí hay una estimulación externa y pues la idea allí, pues como usted bien lo decía en su estudio, no dejarse seducir. Pero cuando ya viene de adentro, hay un problema grave. Ya está seducido. Sí, ya más bien nosotros estamos seduciendo al pecado. Que Sí, se al revés. es cierto, hermana, es cierto. Yo no sé cuándo fue que estaba escribiendo y entre lo que escribía me venía a la mente que habían hermanos que no es que la tentación lo buscaba a ellos, sino que ellos buscaban a la tentación, porque es un deseo de satisfacer la carne. Ahora es interesante lo que usted comentó de Eva, ¿no? Porque sí, el estímulo fue externo, el de Satanás estimuló a Eva. Pero notemos acá, si quieren leer, hermanos, Génesis, vamos a leerlo del 3:1 hasta, hasta el 6. Voy a ver. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, notemos el 6. El 6 nos da unos detalles ahí que tenemos, que sería bueno analizarlo más a profundidad, ¿no? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, ese deseo de comer ya era un estímulo que estaba saliendo de ella, ¿ok? Porque Dios le había dado esos deseos que tiene el ser humano de comer, que no son malos. El problema es que no, hay cosas que no podemos comer, pues. Y que era agradable a los ojos, es el segundo punto que nos dice, pero aquí agrega algo que pareciera que estaba en Eva, y dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí ya aparece la palabra codicia. Entonces, ¿qué hizo ella? Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, el diablo estimuló a Eva, pero estimuló la codicia en ella. Y es interesante, esto es para estudiarlo con más detenimiento, ¿no? Pero es lo que usted está diciendo, hermana. Y es el punto, pues. El que hace el diablo o que hace el mundo o que hace las personas nos estimulan, es un estímulo interno, ¿verdad? Pero internamente nosotros podemos rechazar ese estímulo o lo podemos aceptar. Entonces, el cristiano, nosotros que queremos salvarnos, pues siempre vamos a estar rechazando aquel estímulo que nos lleve a pecar. Pero también a veces nosotros como cristianos, como dijimos, podemos estar buscando que se me aparezca la tentación al frente para caer. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero gracias por su aporte, hermano. Muy interesante. Bien, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿No? Bueno, hermanos, entonces vamos a despedirnos. Está bueno
bueno, vamos a estudiar esto de Eva con más detenimiento. Vamos a sacarle provecho a este versículo 6. Gracias por acompañarnos. Que Dios les cuide, les bendiga. Gracias, hermanos, por sus comentarios, hermanas también. Que Dios les bendiga, les ayude a que estén bien en esta semana y sigan perseverando y que podamos mantenernos santos y sin mancha, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Amén, hermanos. Muchas Amén. gracias. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias. Dios les bendiga. Chao, chao. Buena Bien. semana. Gracias. Que estén bien. Cuídense, hermanas, hermanos. Igualmente. Descanso. Hermana Juanis. Hay un hermanito que está tumbado, se llama Rigoberto. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermito? Y hermana, hemos estado bien complicadito. He tenido resfriado, me ha pegado y no quiere salir. Lo acaricié mucho. Ay, hermano, Dios me lo proteja. Cuídense. Sí, pero cuídense. Amén.